Bienvenidas y bienvenidos al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE. Amigas y amigos que nos sintonizan a través del Internet, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de su podcast Al Día con las Contrataciones Públicas, una producción del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE. En este episodio, quien les habla, Jan Velázquez, va a tener el agrado de compartir con ustedes los próximos minutos para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. Esta semana vamos a dialogar sobre la aplicación de la gestión de riesgos en contratación pública. Y para eso nos acompaña Daniel Alanya Casquero, analista de la Subdirección de Procesamiento de Riesgos del OCE. Estimado Daniel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Jan. Quedo atento a tus preguntas. Bien, Daniel, para comenzar quisiéramos saber, ¿por qué es importante la gestión de riesgos en las contrataciones públicas? Sí, bueno, en principio debemos comprender que la gestión de riesgos es el conjunto de actividades que están coordinadas para dirigir y controlar a la entidad con relación al riesgo, siendo su propósito asistir pues a la entidad en integrar la gestión de riesgos en todas sus actividades y funciones, como lo son, ¿no?, las contrataciones públicas. En tal sentido, la aplicación de la gestión de riesgos en las contrataciones públicas es importante dado que va a posibilitar a la entidad contratante a contar con actividades para administrar los potenciales riesgos que se encuentran en las fases y las etapas de los procesos de contrataciones y que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos y la finalidad pública que persiguen las entidades y controlarlos mediante la implementación de planes de acción para mitigar y neutralizar los posibles efectos negativos que pueden generarse en caso, digamos, se materialicen estos riesgos. Esta metodología de enfoque preventivo nos genera beneficios. Para mencionar algunos beneficios, ¿no? Tenemos que se pueden lograr que las contrataciones sean más eficientes, se alcancen los plazos, se planifique adecuadamente, se cumpla con la finalidad pública en el momento adecuado. Es decir, permite que la contratación alcance los objetivos que persigue satisfacer, lo cual a su vez incrementa o mejora la percepción ciudadana respecto de las competencias prestacionales que tiene el Estado a su cargo, con respecto a los servicios públicos que brinda. Ahora, ¿qué es una matriz de gestión de riesgos y cuál es su importancia en la contratación pública, Daniel? Sí, la matriz de gestión de riesgos viene a ser una representación gráfica y esta va a constituir pues el instrumento fundamental e indispensable en la gestión de riesgos en las contrataciones públicas. Esta matriz o esta herramienta nos permitirá identificar, valorar y priorizar los principales riesgos que afectan las contrataciones de bienes, servicios y obras de las entidades. Además de ello, nos va a permitir determinar el nivel de los riesgos identificados, los medios de control existentes para los riesgos identificados y la tolerancia a los riesgos identificados. Daniel, ¿y cuáles son las principales etapas en el ciclo de gestión de riesgos en las contrataciones públicas? Sí, bueno, de acuerdo a la ISO 31000, que es la norma técnica que mejor se adapta a la gestión de riesgos en contrataciones públicas, se van a contar con diversas etapas, entre las que destacan, primero, la identificación de riesgos, cuyo propósito es generar una lista completa de riesgos, procurando realizar una identificación de riesgos adecuada y exhaustiva. Eh, digamos, como segunda etapa tendríamos el análisis de los riesgos identificados, cuyo propósito es determinar el nivel del riesgo y valorar la efectividad de los medios de control existentes. Como tercera etapa tenemos la evaluación de riesgos, cuyo propósito es identificar aquellos riesgos con un nivel de riesgo medio, alto o muy alto, debiéndose priorizar los mismos y establecerse medios de control para modificar dichos riesgos. Y como cuarta etapa y última, tenemos el tratamiento de riesgos, cuyo propósito es el desarrollo y la aplicación de diversas estrategias para mantener los riesgos bajo control. Para ello debemos formular y seleccionar opciones de tratamiento del riesgo, además de elaborar y aplicar un plan de acción para el tratamiento de estos riesgos. Interesante lo que nos comentas. De otro lado, Daniel,
¿cómo se realiza la identificación de riesgos en los procesos de contratación pública? Sí, tal como se mencionó pues en la pregunta anterior, debemos tener en cuenta que el propósito de la identificación de riesgos es generar una lista completa de riesgos, ¿no? Para ello podemos recurrir a herramientas tales como la lluvia de ideas, las entrevistas, diagramas de causa y efecto, entre otras que sean, digamos, de mejor utilidad o de mayor utilidad para las entidades. Debemos garantizar también la participación de los responsables de cada fase y etapa de la compra pública, además de la participación de los servidores con mayor capacidad y experiencia. Es decir, si debemos identificar riesgos en la etapa de indagación del mercado, todos los responsables e involucrados en esta etapa de la entidad, así como los funcionarios con mayor experiencia, deben participar necesariamente durante la identificación de riesgos, utilizando la herramienta que mejor se adapte pues a la entidad. Por otra parte, Daniel, ¿qué criterios se utilizan para valorar los riesgos en el contexto de las contrataciones públicas? Sí, para valorar el riesgo vamos a recurrir a dos variables. La primera, que es la probabilidad de ocurrencia o de materialización del riesgo. Esto es decir, con qué probabilidad se podría materializar el riesgo identificado, ¿no? Y como segunda variable tenemos el impacto que vendría a ser la consecuencia que podría generar la materialización del riesgo. Para determinar ambas variables, podemos recurrir a los criterios establecidos por el Sistema de Control Interno de la Contraloría General de la República, que establecen valores que van desde el 4 hasta el 10, ¿no? Divididos, digamos, en cuatro valores, 4, 6, 8 y 10, siendo 4 un nivel bajo y 10 un nivel muy alto. Por ejemplo, podríamos decir que un riesgo tiene un nivel muy alto de probabilidad de ocurrencia cuando es común que este riesgo se materialice, por lo que se le asignaría pues un valor de 10, ¿no? Por otro lado, podríamos decir que un riesgo tiene un nivel bajo de impacto cuando dificulta el desarrollo del procedimiento de selección, pero aplicando algunas acciones mínimas se puede lograr el cumplimiento de la finalidad pública, por lo que se le asignaría un valor de 4. Posteriormente, realizamos una multiplicación de ambas variables, ¿no? Y hallamos el valor del riesgo, que para nuestro caso o para nuestro ejemplo vendría a ser pues 10 por 4 igual a 40. Por último, Daniel, ¿cómo se definen los niveles de riesgo y la tolerancia al riesgo en una entidad pública? Sí, luego de valorar todos los riesgos identificados mediante la metodología previamente descrita, vamos a proceder a determinar el nivel de cada uno de estos riesgos, ¿no? Siendo que aquellos cuyos valores se encuentran entre 1 y 24 se considerarán riesgos bajos, aquellos que se encuentren entre 25 y 40 se considerarán riesgos medios, aquellos que se encuentren entre 41 y 64 serán considerados riesgos altos y aquellos que se encuentren entre 65 y 100 serán considerados como riesgos muy altos. La tolerancia al riesgo podrá ser establecida por la propia entidad, determinando el nivel de riesgo máximo que esté dispuesta a asumir. Por ejemplo, una entidad podrá determinar la aplicación de controles solo para aquellos riesgos que se encuentren en niveles muy altos. Algunas otras entidades aplicarán controles para aquellos riesgos que se encuentren en niveles altos y muy altos. Sin embargo, desde el OCE recomendamos adoptar medidas para aquellos riesgos que se encuentren en niveles medios, altos y muy altos. Muy bien, agradecemos a Daniela Lanja, analista de la Subdirección de Procesamiento de Riesgo del OCE, por haber compartido con nosotros este episodio donde conversamos sobre la aplicación de la gestión de riesgos en contratación pública. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por la invitación, Jan. Hasta una próxima oportunidad. Bien, amigas y amigos, esperamos que este episodio de Al día con las contrataciones públicas haya sido de su agrado y sobre todo que la información proporcionada contribuya a lograr contrataciones públicas más transparentes y eficientes en beneficio de todas y todos. Y antes de despedirnos, les recordamos que pueden seguirnos a través de las cuentas oficiales del OCE en redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Además, todos los episodios de nuestro podcast están disponibles en YouTube y Spotify. Esto ha sido todo por hoy.
Esperamos contar con su grata sintonía la próxima semana en el siguiente episodio de Al día con las contrataciones públicas. ¡Hasta pronto! Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.